Está conmigo en la mesa del programa José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal. Me da mucho gusto, como todos los viernes, platicar contigo y con tu auditorio. Un gusto tenerte aquí en tu casa. Oye, bueno, escribes en Excelsior, como todos los viernes, tu artículo de hoy es titulado La pareja ideal de la política real, y tu tesis central, la tesis central de tu artículo es que la base de un buen gobierno es una buena oposición. ¿Por qué? Esa es la pareja ideal de un país civilizado, políticamente civilizado. Tener un buen gobierno, bravo, y tener una buena oposición. Si tiene las dos, está del otro lado en cualquier problema. El buen gobierno, no me detengo en ello, la eficiencia, la sensibilidad, la aceptación, etc. La buena oposición es la que sabe decirle al gobierno lo que hace falta, en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que la gente no le gusta. En fin. Ahora, un buen gobierno escucha. Un buen gobierno, ¿no? Y no solo un buen gobierno. Sí. Una persona inteligente, una empresa inteligente, escucha. Un partido político inteligente escucha. Y escucha porque el escuchar es el mayor ejercicio de la política civilizada. Te permite saber todo lo que está bien o mal de ti y todo lo que está bien o mal de aquellos. Si tú los escuchas, Pascal, sabes antes de que aparezcan en los medios o en las calles sus protestas, escuchas qué es lo que van a decir, qué es lo que van a criticar o incluso qué es lo que te van a inventar. En pocas palabras, sabes de antemano por dónde van a tirar el penalti. Es como una asesoría gratis. Una asesoría gratis. Sí. Las más grandes empresas del mundo, no solo de México, a veces pagan muchísimo dinero porque les digan sus defectos. ¿Por qué no gusta mi producto? ¿Por qué no gusta esta nueva línea? ¿Por qué me está ganando aquel competidor? Dime lo que estoy mal. Todos, muchas veces, amigos. Yo tengo amigos, grandes empresarios, que muchas veces les he dicho, está mal esto de lo que estás haciendo, está mal esto de tu producto, está mal esto de tu empresa. No soy yo un mercadólogo, desde luego, soy un simple consumidor. Y esa opinión de un simple consumidor sirve. Ahora, últimamente lo que hemos visto en México, no voy a meterme a calificar si el gobierno es bueno o malo, si la oposición es buena o mala, pero lo que sí es un hecho objetivo es que ante prácticamente cualquier opinión, ya no solo de la oposición, sino cualquier crítica, la respuesta inmediata del gobierno es, no, es que ese que dice eso tiene intereses. Y entonces prácticamente le dice a quien lo está escuchando que no atienda aquella crítica. Eso es lo peor. Que el gobierno o la oposición critiquen por criticar o desoigan por desoír. Es decir, que estén cerrados. Porque eso te lleva a la política del absurdo, en la que nos convertimos como aquella pesadilla, en la que un mudo le dice a un sordo que el ciego los está mirando. Es decir, de ahí no saldremos a nada bueno con gobierno sordo y con oposición muda. Y un ejemplo es pues lo que sucedió ayer en Querétaro, ¿no? Que yo creo que hay bases, me parece, para la crítica de lo que pasó con el ministro presidente de la Corte, a quien su jefa de comunicación social se agachó para limpiarle el zapato. Pero la respuesta que de parte del gobierno recibe esa crítica es decir, no, lo que pasa es que no les gusta la reforma judicial y por eso hacen esa crítica. ¿Qué te parece a ti? Lo que sucedió, este incidente, que tú reflejas excelentemente en tu artículo de hoy viernes, y que lo recomiendo mucho, revela varias cosas. En primer lugar, una inexperiencia política de los protagonistas, dado que en ese momento sabemos que están lo que algunos llaman la carpeta roja,
Es decir, que está llegando al evento, al gran evento nacional, que son decenas o cientos de cámaras los que lo están grabando para pasarlo de inmediato a redes, a medios, etcétera, y que una cuestión de ese tipo no debiera suceder, debieras cuidarte. A todos nos ha pasado que un cansado nos embarremos de algo a veces inmencionable. ¿Y qué haces en la carpeta? Sigues. No te detienes. Cuando ya estás fuera de las cámaras, ya te quitas el zapato. No pides que te lo quiten, ¿eh? Te lo quitas tú y lo entregas a quien deba ser el encargado de asearlo. Pero además... Por eso algunos juristas han dicho que esto es contrario a todas las disposiciones de dignidad laboral, y es cierto. El artículo 123 constitucional, uno de los más extensos para quienes no son abogados, tiene páginas completas. Comienza con un solo párrafo que se refiere: el trabajo debe ser digno. Antes de hablar de salarios, de horarios, de prestaciones, de vacaciones, de indemnizaciones, de todo lo que tú quieras, habla de dignidad. ¿Y ahí ocurrió una indignidad? Da la impresión de que, y siempre se ha considerado desde hace siglo y medio, que el trabajo hincado es un trabajo indigno. Está prohibido. De hecho, en los inicios de las protestas laborales, particularmente en Inglaterra, se prohibió que en ese tiempo las mujeres limpiaran los pisos hincadas. Y fue cuando se inventó el trapeador, creo que se llama ahora, que es con un palo, con un artefacto, el poderlo limpiar sin agacharse. Y en las repúblicas, un comentario político, en las repúblicas nadie se debe inclinar ante otro. En las monarquías a veces se inclinan a hacer una reverencia ante el monarca. En las repúblicas nadie hace ni siquiera una reverencia ante el jefe de Estado. Incluso los militares, los hemos visto, cuando le entregan la bandera al presidente o presidenta, etcétera, lo hacen en la posición más erguida que pueden. Nadie dobla la cabeza ante otro, ni gobernante ni ciudadano. Y no puede servir de pretexto el decir que esto fue parte de la vida privada, ¿no? Sí. Lo que sucedió el día de ayer en Querétaro. Claro, no tiene mayor connotación pública o política, salvo que se hizo en público. Sí, no, frente a las cámaras. Afuera del Teatro de la República, mientras sonaba el himno nacional. Y que te despierta algo también de análisis político, Pascal. Si esa fue la nota, es grave lo que voy a decir, es que no hubo otra. Es que los discursos, es que el evento, es que lo demás pasó a segundo término. Pues sí, porque si no hubiera sido algo que desde luego que se hubiera mencionado, ¿no? Se hubiera comentado, se hubiera discutido, se hubiera criticado, pero no hubiera opacado al acto republicano del 109 aniversario de la Constitución. No, este 109 se recordará como el Día del Zapato. Pues sí, no, y además entiendo que aparte del tema del trapeador, que tiene una connotación legal, sí, ¿no? Dentro de los derechos laborales, está también el de la silla del bolero, ¿no? El de la silla del bolero, que en los lugares más civilizados, el cliente se sienta en una silla alta, sube hasta unos escalones, para que el bolero no tenga que inclinarse. El único trabajo en el que creo yo, de los únicos en los que se inclina quien lo presta, puede ser el médico ante el herido que está tirado en la calle. Pero por una razón obvia, ¿verdad? Sí. Los demás no tenemos por qué inclinarnos ni ante jefes, ni ante clientes, ni ante nadie. ¿Cuál hubiera sido una buena manera de superar este incidente? Porque pues, la respuesta que dio el ministro presidente a través de las redes sociales pues no dejó convencido a nadie, porque el video lo desmiente. Te digo, si tienes algo de experiencia o si piensas lo que puede pasar, ya cuando estás fuera de cámara te quitas el zapato, no permites que nadie te lo quite, te quitas el zapato y lo entregas a quien... y si no tienes a quién, lo abandonas y punto.
Nadie se va a fijar si estás descalzo y nadie se va a fijar en tus calcetines. Y 2, cuando seas figura pública, siempre tienes que tener conciencia de lo que se hace en momentos críticos. ¿Qué se hace si te caes? ¿Qué se hace si te manchas el café? Ajá. ¿Qué se hace si se te rasga el pantalón? A muchos se nos... Eso es parte de lo que tú has comentado, que es el manual no escrito de la política. Claro, a muchos se nos ha rasgado el pantalón al momento de entrar al evento. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, ya sabes en qué momento, cómo lo cubres, cómo lo disimulas, dónde pones las manos. A lo mejor te quitas, tomas un folder o pides un folder y lo llevas como que es un documento de trabajo, etcétera, ¿no? O alguien que te flanquee si se te rasgó por la parte trasera, que te flanquee. Que te flanquee como alguien, como si te estuviera ayudando, acompañando con algún servicio, ¿verdad? Para que no te veas rasgado, simplemente para eso. Sí, a todos les sucede. Lo importante es cómo lo sacas. Y tienes que anticiparte de eso, ¿no? Estamos llenos de anécdotas y tú muchas veces en privado las hemos comentado de lo que hizo fulano, de lo que hizo sutano, de lo que hizo perengano. Hubo un presidente al entrar a un evento tan importante como un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, traía levantado el pantalón, la valenciana, el dobladillo. Casi se le veía la espinilla. Y entonces el canciller le dijo discretamente: señor presidente, bájese el pantalón. No se lo bajó, sino le dijo: señor presidente, bájese el pantalón. Y el presidente, que era un presidente muy inteligente y de muy buen humor, le dijo: canciller, les debemos tanto dinero. Pero evidentemente, y se rió hasta el presidente norteamericano. Claro, pero evidentemente el canciller no se agachó para No, se le dijo discretamente: señor, bájese el pantalón. Bueno, y eso me lleva a que la política pues, se ha vuelto un teatro de sombras, ¿no? Efectivamente, y que te digo, se le da material, es decir, entiendo que no fue, yo quiero pensar que no fue inteligencia artificial lo de este incidente del zapato, sino que sucedió. Sí. Puesto que lo veo hoy en primeras planas, hazme el favor, en primeras planas en muchos medios, veo a varios articulistas tan de fondo como tú que lo tocan, porque tiene efectos, tiene alcances. Y tiene contexto. Tiene contexto, te pone a pensar. No quiero que te vayas sin que me hagas un comentario sobre algo que se deriva no solamente del asunto de Tequila, pero hoy fue materia por esa razón. ¿Cuál es el principio de una carpeta de investigación? Porque hoy se comentaba en la conferencia presidencial que se detuvo a esta persona porque había denuncias. Y a partir de las denuncias se integró la carpeta de investigación. ¿Es el orden correcto? Mira, una carpeta de investigación, lo que antes llamábamos averiguación previa, por disposición de la ley tiene que iniciarse o porque hay una denuncia de un particular o porque hay un informe de una autoridad. Entonces el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que empezar con la investigación. Ahí tiene que recopilar las pruebas. La investigación, la carpeta es para conseguir pruebas. Falso eso que hemos escuchado en algunos gobernantes de que traigan pruebas cuando vengan a denunciar. No, el ciudadano no puede llevar pruebas, no tiene autoridad, no puede forzar a alguien a declarar, no puede hacer un cateo en las casas, no puede hacer una autopsia, no puede levantar un cadáver, no puede asegurar unos bienes. Es decir, eso lo tiene que hacer la autoridad a partir de la denuncia. Si en esa carpeta aparecen las pruebas suficientes, entonces ya inicia el proceso. Pero no es que la investigación inicie cuando le llevas pruebas. Si estuvieran las pruebas ya no necesitas investigación. Es decir, nadie que no sea abogado está obligado a conocer esto. El problema es que algunos gobernantes, alcaldes, gobernadores, etcétera, piden pruebas antes de investigar. La frase incluso es
tiene que haber pruebas para abrir una investigación. Pues ¿no? dicen, presentó una denuncia sin pruebas. Pues las denuncias se presentan sin pruebas. Sí. Pascal. Los ciudadanos no tienen pruebas, ni tienen autoridad para conseguirlas. Sí. Si me defraudó fulano, pues no me puedo meter a su contabilidad. Yo no puedo pedir sus informes de banco. Si todo lo tiene, todas las pruebas, y es obligación por ley de las fiscalías conseguir las pruebas. No quedarse callado porque no hay pruebas, no quedarse inmóvil porque no hay pruebas. Su trabajo es conseguir las pruebas. Sí, siempre me ha llamado eso la atención Sí. de traigan las pruebas y entonces investigamos. Simple ¿no? asesoría jurídica. Con eso bastaría. Gracias, Pepe. José Elías Romero Apis escribe en las páginas de Excelsior, como todos los viernes. Su artículo de hoy se titula La pareja ideal de la política real. Léalo. Tiene además una anécdota muy, muy buena de los tiempos de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. No se lo pierda. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Igualmente, vamos.